Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a hacer en el Santo Libro de Levítico, capítulo 18 ya. Entonces, recordamos que en este libro todavía Israel está en el desierto. En el desierto Dios los forma como un pueblo, les da identidad, les da sus costumbres, sus tradiciones, comidas típicas y en general les da una identidad, ¿verdad? Entonces, bueno, dice capítulo 18, actos de moralidad prohibida. Entonces Dios incluso dará las leyes, las reglas para vivir. Dice el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, andaréis en sus estatutos. Entonces, tanto Egipto como Canaán tenían leyes muy distintas, ¿verdad? Este, obviamente tienen leyes de higiene, leyes de civiles y así, pero sobre todo leyes religiosas. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos, vivirá en ellos. Yo Jehová, entonces, guarda la ley y da vida. De hecho, también hay un salmo, un versículo de un salmo que dice que guardar la ley es para vida. Ningún varón se llega a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Entonces aquí habla de que no se puede llegar a uno no puede tener intimidad con una persona cercana. O sea, tu hermana incluso, tu prima, un pariente próximo, ¿verdad? Entonces, especialmente lo que son las primas. Y no puedes tener intimidad con eso. Está prohibido. Entonces, recordamos que cuando Adán y Eva salen del Edén, ya había gente afuera, ¿verdad? Por eso Caín, algunos dicen que Caín tomó una hermana por mujer porque no había más gente, lo cual es incorrecto, porque si había gente, de hecho primero creó Dios una civilización, o sea, primero creó Dios una pareja y la dejó en el mundo. Luego creó a Adán, hizo el jardín y luego creó a Eva dentro del jardín. Entonces había dos civilizaciones distintas. Por eso los arqueólogos encuentran huesos del cromañón, del neandertal, de muchos, de otras especies, porque sí hubo otra civilización además de la nuestra. Entonces, este, cuando Caín sale, cuando Caín se va, encuentra a su mujer, pero no es su hermana, sino que es de otra civilización que Dios creó primero. Entonces, verso 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Entonces, ahorita aquí me recuerda a Abraham, pero aquí Abraham ya tiene mucho que existió. O sea, esto fue como 400 años después de Abraham. Esto de Levítico fue 400 años después. Recordemos que Abraham dice, tomé a mi hermana por mujer, pero es hija de mi padre y no de mi madre. O sea, era media hermana. ¿Verdad? Entonces, pues eso estaba prohibido, pero Abraham no lo sabía y Dios tampoco lo había prohibido en ese momento. Pero entonces, ¿por qué Abraham tomó? Porque, bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Este, y pero estaba prohibido. Levítico fue 400 años después de Abraham. Pero es lo que pasa, que Abraham no lo sabía. La desnudez de la hija de tu hijo o la desnudez de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque el desnudez es tuyo. Entonces recordé, me acuerdo ahorita de algo que le pasó a Sara. Sara era estéril. A Dios no se le pasa nada. Yo creo que la razón por la que Sara era estéril era porque era medio hermanos. Que Dios castigó eso de todas maneras. Es mi simple conclusión, quién sabe, puede que sí, puede que no, quién sabe. Dice, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendra de tu madre, de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás.
Aquí exactamente lo que dice Abraham. Era hija de su padre, pero no de su madre. Así. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre. Incluso la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque pariente de tu madre es. Aquí me recuerda mucho a, creo que es Benjamín el que tomó una de las concubinas de Jacob. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer de la hermana de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermana no descubrirás, el desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez, un pariente es maldad. Entonces, y aquí entonces, aquí me acuerdo mucho que hay matrimonios en los que donde la mujer a veces tiene hijos, ¿verdad? Y entre ellos una hija, pues se forma un nuevo matrimonio y está prohibido que el hombre toque eso, ¿verdad? Porque es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Aquí me recuerda mucho lo que hizo Jacob, a lo que le pasó a Jacob, porque tomó a dos hermanas, ¿verdad? Bueno, él quería solamente a Rebeca, ¿verdad? Pero le dieron a Lea y luego le dieron a Rebeca. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Y además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo por ofrecerlo por fuego a Moloch, nunca también así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces es inmoral. Entonces aquí se prohíbe mucho, ¿verdad? El acto sexual. Incluso cuando Cristo empieza a predicar, dice, si tú te estás no caer, córtalo de ti, ¿verdad? Entonces, incluso dice otro versículo que, eh, hablando de aquí mismo, cuando tú deseas una mujer de tu prójimo en tu corazón, ya adulteraste con ella. Entonces, el simple hecho de desear con el corazón a otra mujer ya es pecado. ¿Verdad? Entonces, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque te contamina, porque te empobrece. ¿Cuál es? Incluso está muy explicado en Proverbios, dice que cuando una adultera, ya sea de corazón o de carne, o sea, cuando sea el deseo de tu ser, o, el deseo, o ya el acto como tal, dice, herida y vergüenza y hará, esa oferta no será quitada, porque los celos son el furor del hombre. Para entonces, ¿cuál es el castigo por el adulterio? Heridas y vergüenza y hará. ¿Verdad? Entonces, hay mucho más que eso. Por ejemplo, la mente se divaga. Cuando hay un adúltero, la mente divaga, ¿verdad? Fantasea de forma tonta, ¿verdad? Se cree todo, ¿verdad? Eso es una de las consecuencias del adulterio, la pérdida de la razón, por así decirlo. O sea, no piensas correctamente, crees que todo es posible, ¿verdad? Mala suerte para todo. Eh, y así, entonces, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. No, de hecho, eso está prohibido siempre se ha prohibido. O sea, la ley de Dios siempre ha existido. Solo que hasta Levítico, hasta en el desierto se los dio, pero siempre ha existido. Que dice la Biblia, que Dios escribe en el corazón del hombre la ley, los mandamientos. O sea, que siempre ha existido. O sea, desde que Adán salió, Adán ya tenía los mandamientos en su corazón. Ya sabía qué era lo bueno, qué era lo que tenía que hacer. Y luego probó el fruto prohibido. Entonces, me refiero a que la gente siempre ha sabido qué es lo bueno y qué es lo malo. Que lo ignoran es otra cosa. Pero Dios dice, yo siempre, o sea, la ley está en el corazón del hombre. Dios puso la ley para que pudiera entender el hombre, para que pudiera guiarse, por decirlo de alguna manera.
aún no siendo creyentes, aún estando lejos de la potestad del hombre, sabe qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento más siguiéndote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Aquí habla de la zoofilia. Está prohibido. ¿Por qué? Porque eso contamina, porque eso está mal delante de Dios. Un animal, de hecho, no se pueden cruzar dos especies, incluso está prohibido cruzar dos especies distintas, lo que es un caballo y una mula, ¿verdad? Está prohibido eso y la gente lo hace. En ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Entonces, ¿por qué Dios prohíbe los actos de inmoralidad? Porque están mal, porque enferman, porque pervierten, porque una cosa lleva a otra. ¿Qué quiere decir? Que un abismo llama a otro abismo. Es decir, que la gente empieza con un pequeño pecado, con adulterio, con la mujer tu prójimo, luego con otra, luego se va a la zoofilia, luego se hunde más y más. Me refiero a que la gente se hunde cada vez más en el pecado, cada vez peor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con el pecado. Cuando uno en el pecado se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo hasta que termina perdiéndose totalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sé que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, ¿verdad? Entonces, de hecho, Israel tiene no sé si decirle condenación o maldición, una ley. Israel, o sea, la tierra de Israel, el Israel actual, tiene una ley. Todo el que habite esa tierra debe estar circuncidado. Todo hombre que habite Israel debe estar circuncidado. Porque si no va a vomitar. O sea, la persona, el varón que habita en Israel y que no esté circuncidado, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, así lo dispuso Dios. Bueno, esto lo escuché de otro pastor que dice que forzosamente si quieres habitar en Israel, el Israel actual, debe estar circuncidado. Bueno, entonces, por cualquiera que hiciera algunas de todas estas abominaciones, las personas que les hicieran serán cortadas dentro de su pueblo. Recordad pues mi ordenanza, no siendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Entonces Dios, la ley siempre ha existido, la gente siempre ha sabido que hay un Dios, que se puede hacer, que no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los egipcios, por ejemplo, castigaban el adulterio? El Egipto antiguo, el Egipto imperial, castigaba el adulterio. Incluso los franceses castigaban el adulterio. En la época de Napoleón se castigaba el adulterio. ¿Y cómo se ven que eso estaba mal? Porque Dios dispuso en el corazón del hombre la ley. Bueno, entonces, incluso, o sea, la ley, bueno, Dios le dio la ley a su pueblo Israel, ¿verdad? Pero los otros pueblos tienen leyes también. Bueno, entonces, quiero decir que el ser humano siempre ha sabido qué está bien, qué está mal, qué se puede hacer y qué no. Que lo ignore, o incluso qué pasa en nuestros días, que la ley está pervertida, porque se permite, por ejemplo, amancillarse con un varón con varón, mujer con mujer. Por eso se permite en la actualidad, eso está prohibido, ¿verdad? Y así, entonces, en cada capítulo 18 Dios prohíbe las cosas por algo. Primero porque castiga, porque eso es abominación delante de Dios. ¿Por qué castiga amancillarse con animal o con hombre, mujer con mujer? Porque es abominación delante de Dios, ¿verdad? Dios enferma. Bueno, entonces hasta aquí el capítulo 18 dice, guarda pues mi ordenanza. Nos vemos en el próximo video, Dios te bendiga.